Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Vamos a estar orando para iniciar este culto. Señor, gracias por otro día que tú nos has dado. Gracias por todos los alimentos que tú nos regalas. Bendice todas las partes en este culto. Bendice a todos los niños que van a tener una parte y a todos los niños que van a ver este culto con nosotros. Bendice a todos nosotros que los van a ver. Amén. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.
si usted quiere aprender con nosotros, la información del Cash App está abajo en la pantalla. Vamos a estar orando por las ofrendas. Señor, gracias por otro día que tú nos has regalado en esta iglesia. Bendice a las personas que van a estar tocando por las ofrendas y a la cantadora. Bendice a todos los que están viendo con nosotros. Amén. When 10,000 arrows take flight, remind me you are my armor. There's always a place I can hide when I am desperate for shelter. You're my covering. I'm safe. I'm safe. Whatever comes at me, I am Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando en este día. Gloria a Dios. Sin más preámbulos, vamos a abrir la Biblia en Cantares 2:15. Te adoramos, Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña están en cierne. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar para que sea el Señor revelando palabra, para que sea Él hablando y no el hombre. Padre bueno, Padre santo, Señor, gracias, Señor amado, por permitirnos estar aquí en este culto para darte la honra y la gloria desde nuestros hogares. Señor, te pedimos que en esta hora seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú trayendo una palabra fresca y directamente del trono de la gracia. En el nombre de Jesús, amén. El tema de este mensaje es cuida tu viñado. Yo sé que en días pasados tal vez usted ha escuchado al pastor, a alguno de los hermanos aquí hablando sobre cuidar nuestros viñados y tener
en cuenta con las zorras pequeñas que se meten en nuestras viñas. Muchas veces nosotros creemos que el Señor simplemente se fija en esos pecados grandes, en la fornicación, en el adulterio, pero muchas veces lo que daña nuestra vida espiritual son esas pequeñas zorras, esas que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Yo me puse a investigar un poco sobre cómo se dan las uvas y es algo verdaderamente interesante porque yo estaba investigando y las uvas se dan básicamente en los viñados y aquí dice la palabra que dice la palabra, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cienes. ¿Qué significa cuando una viña está en cienes? Significa que está en su etapa más delicada. Cuando una viña está en cienes, eso quiere decir que está repollando o está echando flores. Los especialistas en viñas dicen que esa es la parte más delicada porque aquí es que se dan las uvas. Y algo que me sorprende es que en los artículos que leía, nada hablaba sobre animales que venían a comerse los frutos. No, hablaban de que en este tiempo, cuando las uvas están en cienes, están en su etapa floral, ellos cuidan bastante de que no le caiga hongos. En esta etapa es donde los hongos tienden más a surgir. Y así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros siempre estamos buscando de que no pequemos, estamos siempre tratando de evitar esos pecados grandes que llaman mucho la atención. La fornicación, como dije, el adulterio, tal vez robar o matar. Pero ¿sabe qué es lo que verdaderamente arruina nuestras viñas? Esas cosas pequeñitas. Y no simplemente el mentir, porque el mentir está en una de las cosas que el Señor, es abominación para el Señor. Pero esos impulsos de ira, tal vez tú le hablas mal a una persona, o tal vez haces una rabieta, o incluso, digamos, ser una persona desorganizada y tirar cosas alrededor. ¿Qué pasa? Que yo me puse a investigar y los hongos son lo que más afectan las viñas. Pero como las zorras pequeñas, esas cosas que nosotros a larga vista no le prestamos atención porque no lo consideramos pecado. No, eso no es pecado. No, eso fue un pique o un enojo que yo tomé. Pero saben que estas cosas son las que nos debilitan nuestra vida espiritual. Yo me puse a buscar algunos personajes y me puse a leer la palabra de Dios. Y algo que yo pude notar, que hay dos síntomas que destruyen completamente nuestra vida espiritual. Lo primero es la falta de búsqueda de Dios o la esencia del Señor en nosotros. Y las zorras pequeñas. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos una búsqueda con Dios o tenemos la esencia de Jesús en nosotros, es imposible que nosotros podamos evitar estas zorras pequeñas. Yo me puse a ver personajes bíblicos, como acabo de decir, y una de las personas que yo noté que básicamente mató su vida física y espiritual fue Judas. ¿Por qué? Porque todos sabemos la historia de Judas, que él se suicidó, entregó al maestro, pero hay algo que va más allá de eso. Judas era una persona avara, él amaba el dinero. Y sí, eso es una zorra pequeña. Pues claro, todo el mundo tiene sus gustos, pero hay cosas que nosotros amamos más que el Señor y son nuestra perdición total. ¿Qué pasa? También, Judas no tenía en sí la esencia del Señor. No, Judas claro que sí, él era el tesorero. Él tenía un cargo. Sí, para que sepan, no importa si tú eres un líder o tengas un cargo en algún lugar de la iglesia, porque eso no determina tu vida espiritual. Pasa que
Judas era una persona avara, él amaba el dinero y él no tenía la esencia de Jesús en él. Porque la palabra muy bien dice que Satanás entró en Judas para entregar al maestro, para venderlo por esos dinarios. Él entró, Satanás entró en Judas. Y déjame decirte que si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú tienes la esencia del Señor, Satanás no puede entrar en ti. No. Y claro, nosotros vamos a fallar, nos vamos a caer, porque esta es nuestra naturaleza. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿saben qué? Que cuando tú tienes la esencia del Señor en ti, por más que tú caigas, tú te vas a levantar. Si no, vamos a ver este ejemplo. Pedro negó a Jesús, claro que sí. Pero ¿saben qué? Algo que muy interesante es que cuando Jesús le dice a Pedro que él iba a ser zarandeado, ¿usted sabe lo que significa la palabra zarandear? Mover rápidamente. En ningún momento Satanás entró en Pedro para él negarlo. Él simplemente lo zarandeó. El enemigo puede hacer lo que él quiera. Él puede zarandearte, tirarte dardos, pero él no puede entrar en ti porque tú tienes la esencia del Señor en ti. ¿Y qué pasó con Pedro después? Claro que sí, él se cayó, negó a Jesús y lo lamentó mucho. Pero ¿saben qué? ¿En qué se convirtió? En un líder de la iglesia, una persona con poder del Espíritu Santo. Un ejemplo más que podemos ver es David. Digamos que David hizo algo que no estaba bien. Básicamente se durmió con la mujer de su soldado, luego mandó a su soldado a la guerra, algo que no estaba bien delante de Dios. Y él lo premeditó. No fue que, pasó, no. ¿Y saben qué? Dios lo perdonó y él se levantó normal. ¿Por qué? Porque él tenía la esencia de Dios. Incluso, aunque tú falles y esas horas pequeñas te hagan caer, tú te vas a levantar porque tú tienes la esencia de Dios en ti. La importancia de cuidar nuestras viñas, nuestra vida espiritual, es algo que no tiene precio. Van a llegar momentos donde, claro, van a haber hongos. En nuestras viñas van a haber hongos y tenemos que estar alerta porque si no, esos hongos van a dañar nuestra viña. Pero también tenemos que cuidarnos de esas horas pequeñas. Porque usted sabe que la palabra no dice que el que tenga más dones en la iglesia, ese va a ir para el cielo. La palabra no dice que el que más espiritualidad demuestre en frente de la gente, ese va a unirse con el Señor. No. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y es por los frutos que nosotros daremos cuenta a Dios. Si verdaderamente fuimos fieles seguidores de Cristo o simplemente fuimos apariencia. ¿Qué pasa? ¿Qué representa la viña? Nuestra vida espiritual. Y si tú no cuidas de esas pequeñas zorras que llegan a tu viña, tú no vas a dar fruto. Si tú te preguntas, Señor, pero tú ves que yo estoy orando, estoy ayunando fuertemente, pero yo no veo que estoy dando fruto. Revisa esas pequeñas zorras que se están entrando a tu viña. Revisa qué es lo que está pasando. ¿Será mi temperamento? ¿Será cómo le hablo a las personas? ¿Será mi manera de ser afuera de la iglesia? Porque esas pequeñas zorras son las que afectan nuestras viñas. Y adivina qué pasa. Si nosotros no cuidamos nuestra viña, no daremos frutos. Y déjame decirte que, como dije atrás, los dones no nos garantizan la salvación, son los frutos. Es el cambio que tú haces cuando tú aceptas a Jesús. Y si tú ves que no hay cosas que en ti no han cambiado o ves que no estás dando al fruto a la manera que tú quieres, porque la palabra dice que hay niveles en dar el fruto. Analiza tu carácter. Analiza cómo tú eres con los demás. Pero esto no simplemente se trata de analizar. Está bien todo eso, pero como dije, tenemos que tener una búsqueda con el Señor. Porque adivinen qué es la viña. La viña es una planta. Y si tú no la riegas,
por más que tú evites que las horas se entren, no va a crecer y se va a secar. No va a crecer y se va a secar. Y algo que yo he visto es que mientras más tú riegas tu vida espiritual, mientras más tú busques del Señor, mientras más tú le des el tiempo a Dios y le des el lugar a Dios, porque eso fue lo que pasó con Judas. Judas no le dio el lugar que merecía. Tal vez, claro que sí, no podemos dudar que tal vez sentía algún aprecio por el Señor, pero él no le dio ese lugar a Dios. Y cuando tú no le das el lugar a Dios que él merece, las pequeñas horas van a entrar a tu vida espiritual y te van a dejar muerto. Debemos de enfocarnos en agradar a Dios y tenerlo siempre en el primer lugar, pero también evitando que las horas pequeñas se entren a nuestro viñado. Porque no es el pastor, no es el líder que es responsable de tu vida espiritual. Eres tú. ¿Tú sabes por qué? Porque la salvación es individual. La salvación es individual y por más que una persona esté encima de ti, si tú no cambias y no reconoces cuáles son las cosas que te están haciendo caer, que te están alejando de Dios, tú no vas a poder avanzar, tú no vas a poder dar fruto al 100%, como dice la palabra de Dios. Debemos de ser conscientes de que los frutos son lo que en realidad hablan si verdaderamente somos salvos. Los frutos son los que indican qué tan cerca estamos de Dios. No son los dones, no son los dones, no es estar aquí al frente, no es cantar. Y créeme que todo eso es bueno, todo eso es excelente. Pero ¿de qué vale que tengamos los dones y que tengamos el escenario para adorar a Dios si en realidad nuestra vida espiritual se está muriendo, se está pudriendo? Por eso tenemos que analizarnos todos los días y ver qué es lo que está pasando. ¿Será que mi vida espiritual está bien con Dios? Y déjame decirte que si tú haces un experimento, no lo hagan, pero si duras 2 semanas, 3 semanas sin leer la Biblia, sin orar, tú vas a notar el cambio en ti, en tu espíritu. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú tal vez te vayas a sentir más malhumorada, vas a sentir que tu vida espiritual se va secando. Y sabes que algo que yo he notado es que el Espíritu Santo es como un carro. Cuando algo anda mal en ti, prende una lucecita. ¿No es eso lo que pasa? Cuando tu carro está mal, tú no sabes si en realidad está mal, pero ¿cómo tú te das cuenta? Cuando se prende una lucecita. Y así mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, óyeme, espérate, pasa más tiempo conmigo, no me estás sintiendo. Así mismo el Espíritu Santo. Y si nosotros no buscamos la esencia de Dios, si no tenemos una búsqueda continua con Dios y cerramos los viñados para que las pequeñas horas no entren, no vamos a poder avanzar en el Evangelio. Yo en este momento, yo te digo que analices tu vida. Analiza cómo está tu vida delante de Dios. Porque claro, Cristo hizo el sacrificio en la cruz y somos salvos por gracia. Nada que tú hagas en el mundo va a hacer que tú no te puedas salvar. Si tú mataste, si tú te arrepentiste, tú vas a ser salvo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no analizamos nuestra vida, cómo caminamos, nuestra salvación se puede perder. Claro que sí. La palabra muy bien claro dice, por sus frutos los conoceréis. Y tal vez tú eres como Pedro o como David. Tal vez yo soy como Pedro, yo soy como David que a diario le fallo a Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere buscar personas que verdaderamente lo amen, que aunque fallen, se puedan levantar porque entienden que el Dios perdonador, el Dios de paz, el Dios de misericordia y gracia está con ellos. Dios le bendiga.
thousand